Muy buenos días. Soy el profesor Daniel Abanto del curso de literatura. Vamos a iniciar con nuestra sesión del curso con el tema del clasicismo griego, ¿ya? Cuando hablamos del clasicismo griego, más o menos, ¿dónde nos ubicamos, profe? En cuanto al tiempo. A ver, nos ubicamos más o menos 1000 años antes de Cristo aproximadamente, ¿ya? Siglo IX aproximadamente, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a ver en este periodo? En las ciudades griegas, sobre todo, son ciudades griegas que están gobernadas pues por nobles, por aristócratas, por reyes precisamente, ¿ya? Ese más o menos es el sistema político que se está viviendo por esos años, ¿no? Hay una aristocracia que es la que tiene el poder, ¿ya? Ahora, vamos a ver que en este contexto es que surge el clasicismo. El clasicismo, ¿cómo lo podemos definir? Lo definimos como la primera corriente literaria del mundo occidental, ¿correcto? La primera corriente literaria del mundo occidental, ¿ya? Tiene una serie de características, una serie de particularidades, ¿ya? Por ejemplo, la base mitológica, ¿ya? Las obras clásicas están basadas en un mito precisamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Ilíada está basada en un mito, en el mito de la manzana de la discordia. Este mito de la manzana de la discordia nos va a explicar precisamente el origen de por qué se dio la guerra entre griegos y troyanos, ¿correcto? Vamos a ver también el tema de la predestinación. Esta de la característica de la predestinación, ¿a qué se refiere, profe? Se refiere a que los protagonistas de las obras clásicas tienen un destino ya fijado. Es un destino que se va a cumplir sí o sí. Por ejemplo, en el caso de Ulises, en la Odisea, Ulises lo que va a ocurrir es que su destino es que va a volver él a su casa, ¿no? Con su familia, a su patria, a Ítaca. Pero obviamente va a ser un regreso bastante accidentado, va a tener algunas dificultades para poder volver a Ítaca en este caso. Pero sí, de todas maneras, su destino de volver, esto es algo que de todas maneras sí se va a cumplir, sí se va a dar, en el caso de Ulises, ¿de acuerdo? Luego también los griegos creían en el ideal de belleza, ¿no? La búsqueda de la belleza. La belleza básicamente los griegos la entendían de la siguiente manera. Era el equilibrio entre fondo y forma, ¿ya? ¿Cómo se entiende esto del equilibrio entre fondo y forma, profe? Por ejemplo, la forma sería el lenguaje con el que están narradas la Ilíada y la Odisea es un lenguaje poético, ¿ya? Es un lenguaje elevado, solemne, ¿no? Y en el caso de el fondo, vendrían a ser la historia en sí, las hazañas heroicas que se realizan, ¿correcto? Entonces quiere decir que están en el mismo nivel tanto el lenguaje que se utiliza para poder narrar esas acciones heroicas que se cuentan tanto en la Ilíada como en la Odisea, ¿no? En eso consiste el llamado equilibrio entre fondo y forma, ¿ya? Vamos a ver también, por ejemplo, que las obras clásicas tienen un destino marcado, ¿no? En este caso, en cuanto al fin didáctico, o sea, cumplen una finalidad, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Dejar una enseñanza, ¿no? Dejar un mensaje, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el mensaje, profe, que se puede sacar de la Ilíada y la Odisea? Por ejemplo, el respeto a los dioses, ¿no? El amor a la familia también, ¿no? Entonces, son mensajes que la obra literaria transmite, ¿no? A veces de manera subliminal también en el desarrollo de las acciones, ¿correcto? Vamos a ver también, por ejemplo, que los grandes protagonistas de las obras clásicas son los hombres, los seres humanos. Por eso se dice que la mirada es
antropocentrista, ¿correcto? Es antropocentrista, ¿ya? Porque los hombres son los grandes protagonistas de estas obras precisamente, ¿no? Los seres humanos, ya sean con sus virtudes, pero también con sus defectos, ¿correcto? Y también otra característica que vamos a encontrar acá en el clasicismo griego tiene que ver con el antropomorfismo, ¿no? Por ejemplo, los dioses, ¿no? Los dioses masculinos y las diosas, ¿no? Tienen formas humanas. Incluso los dioses también llegan a tener familia, llegan a tener hijos con los mortales. Quizás el caso más emblemático lo vemos, por ejemplo, en el caso de Aquiles. Aquiles, por ejemplo, es un semidios. Su padre de Aquiles era un humano llamado Peleo. Y la madre de Aquiles era una diosa, ¿no? La diosa Tetis, ¿no? Que era una especie de divinidad marina, ¿no? Una ninfa marina, ¿no? Tetis, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ahí tenemos algunas características en cuanto al clasicismo griego. El clasicismo griego atraviesa por etapas, ¿ya? Vamos a ubicarnos en la etapa que llamamos arcaica o jónica, que va más o menos hacia el año 900 o el año 800 antes de Cristo, y esa etapa es la llamada etapa jónica o arcaica, ¿correcto? En ese periodo vamos a encontrar autores como, por ejemplo, a Safo de Lesbos, ¿no? Vamos a encontrar también a Hesiodo, y por supuesto también vamos a encontrar, por ejemplo, la figura de Homero, ¿ya? ¿Qué podemos decir de Homero, profe? A ver, de este autor hay una pregunta que los estudios literarios se han hecho, ¿no? Los estudios de investigación. ¿Existió verdaderamente Homero? ¿Ya? Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si existió, ¿él escribió ambas obras? ¿Ya? Pero ¿por qué, profe, se plantean estas preguntas? Porque seguir a Homero en el paso del tiempo es todo un desafío. Acuérdate que tenemos que retroceder por lo menos unos 3000 años atrás en el tiempo, ¿no? Entonces, no hay pruebas concretas de la existencia de Homero, ¿ya? Entonces, a este tipo de preguntas, ¿no? Se le llama precisamente la llamada cuestión homérica, ¿de acuerdo? La llamada cuestión homérica. A Homero se le conoce también como un poeta de epopeyas. A los poetas de epopeyas se le llamaban también los aedos, ¿no? Esa era la denominación que tenían, ¿no? Los poetas de epopeyas, los llamados aedos, ¿ya? Vamos a ver que se exaltan los valores aristocráticos, ¿no? De los reyes, los príncipes, de aquella clase social que tiene el poder, ¿ya? Y por supuesto, tanto la Ilíada como la Odisea, que vamos a ver por acá, están basadas ambas obras en el llamado ciclo troyano. ¿Y el ciclo troyano a qué hace referencia, profe? Hace referencia a la guerra de Troya, precisamente. Por ejemplo, vamos a ver que hay algunos personajes en la Ilíada, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Ulises, ¿no? Que pelea a favor de los griegos, que aparecen en la Ilíada. Pero también a Ulises lo vamos a ver, por ejemplo, regresando a su patria, luego de la guerra de Troya, y es protagonista de la Odisea, ¿no? Entonces vamos a ver que hay algunos personajes que se repiten. Por ejemplo, el caso de Menelao también. Menelao aparece como personaje aquí en la Ilíada, ¿no? Y también en la Odisea también aparece como personaje. La presencia también de algunos dioses que apoyan, por ejemplo, a los griegos y a los troyanos, también van a tener su presencia acá en la Odisea, también, ¿no? Sobre todo en el caso de dos, ¿no? Para la Odisea. El caso de la diosa Atenea, ¿no? Y el caso del dios Poseidón, ¿ya? Entonces vamos a ver que hay algunos personajes que aparecen en la Ilíada y que se vuelven a mencionar en algunos casos también en la Odisea, ¿no? Pero el caso, digamos, más emblemático, el de Ulises, obviamente, ¿no? Como protagonista de la Odisea.
Entonces, acá tenemos algunas características para mencionar en torno a esta primera epopeya, la que es la Ilíada, ¿correcto? Vamos a mencionar que es una epopeya heroica, ¿no? Porque es un texto que se narra en verso, es un texto que incluye elementos fantásticos, míticos, hay elementos divinos también, y por supuesto acciones heroicas, ¿no? Vamos a ver que esta obra fue concebida para ser declamada, ¿no? O sea, para que haya un público que escuche la narración, que escuche la historia. Entonces tiene un carácter oral, ¿ya? La obra fue compuesta en un verso hexámetro, pero en ese griego antiguo de la época, que era un griego llamado jónico, precisamente, ¿ya? También tenemos acá la presencia de un narrador omnisciente. Acuérdate que el narrador omnisciente es el narrador que lo sabe todo, hasta los pensamientos de los personajes, ¿ya? Caso de la Ilíada. También tenemos por acá el uso de algunas figuras literarias, como por ejemplo el símil, que es una figura de comparación, y el epíteto, que es una figura que señala una cualidad de un personaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Aquiles, lo llamaban con el epíteto de el de los pies ligeros. En el caso de Héctor, por ejemplo, era el de tremolante casco, ¿no? Esos son sus epítetos, ¿no? Y también la participación de dioses, dioses que, por ejemplo, apoyan al bando de los griegos, dioses que apoyan al bando de los troyanos. Por ejemplo, en el caso de los griegos, la diosa Hera apoya a los griegos, la diosa Atenea también, Tetis también apoya a los griegos, ¿no? El dios Hefestos, el dios herrero, ¿no? Apoya también a los griegos. En el caso de los dioses que apoyan a los troyanos, podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Apolo o Afrodita, ¿no? Dentro de los más destacados, ¿no? En este caso, ¿sí? Y en cuanto al tema, el tema de la Ilíada gira en torno a la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias. Acuérdate que al inicio de la Ilíada, Aquiles entra en cólera con Agamenón, el rey de todos los reyes griegos. ¿Por qué entra en cólera contra Agamenón, prof? Porque Agamenón le había quitado a Aquiles su esclava, ¿no? Precisamente la esclava de Aquiles que se llamaba Briseida. Como Aquiles va a tomar esto como un insulto, lo que va a hacer Aquiles es retirarse del campo de batalla y ya no va a pelear más a favor del ejército de Agamenón, o sea, a favor de los griegos, ¿no? Esto va a traer como consecuencia precisamente que los troyanos se empoderen, ¿no? Y precisamente destaquen algunos héroes de uno y otro lado, ¿no? Acuérdate que también el tema de la guerra se va a dar precisamente por el rapto de la reina de Esparta, la esposa de Menelao, Menelao, el hermano de Agamenón. Precisamente Helena de Esparta va a ser raptada por un príncipe troyano, el príncipe París, precisamente, ¿no? Aunque algunos mencionan rapto, otros mencionan que en todo caso Helena sí se sentía atraída por París y finalmente va a terminar escapando con él, ¿no? Hacia la ciudad de Troya. Ese va a ser el punto, digamos, fulminante para que se desate esta guerra entre griegos y troyanos, ¿no? Entonces, ante la ausencia de Aquiles, por el bando de los troyanos, por ejemplo, van a haber algunos héroes que van a tener cierto protagonismo. Destaca sobre todo en el bando de los troyanos la figura del príncipe Héctor, el hermano mayor de París, ¿no? En el caso de los héroes griegos, también algunos héroes destacan, ¿no? Por ejemplo, el caso de Diomedes, incluso va a herir a dos deidades, ¿no? Precisamente va a ser apoyado por la diosa Atenea para que pueda herir, por ejemplo, a la diosa Afrodita y al dios de la guerra, al dios Ares también, este héroe troyano, perdón, este héroe griego, Diomedes precisamente, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay un momento también
en que van a haber algunos duelos que se van a dar. Por ejemplo, por el lado de los griegos va a intervenir Menelao. Menelao lo va a retar a duelo a París, a un desafío para ver quien gane o quien resulte triunfador en ese duelo, finalmente se lleve pues a Helena, ¿no? Para uno o para el otro bando. Al final, el duelo se realiza, pero también el duelo termina frustrado porque Menelao aparentemente ya estaba a punto, ¿no? De vencer a París y de matarlo precisamente, cuando en ese momento interviene la diosa Afrodita y lo termina salvando a París y lo lleva de regreso pues a la ciudad de Troya, ¿no? Acuérdate que Afrodita era la diosa del amor y es precisamente una diosa que favorece, ¿no? La relación que hay precisamente entre París y Helena, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que se van a dar otros enfrentamientos, otros duelos, y hay un momento también en que aquí aparece un personaje que va a cambiar el rumbo del desarrollo de la historia y de los acontecimientos de la guerra, que es el mejor amigo de Aquiles, Patroclo. Patroclo le va a pedir a Aquiles que regrese al campo de batalla. Aquiles se va a negar. Patroclo le va a pedir que le preste sus armaduras que Aquiles usaba y Aquiles va a acceder precisamente a ese pedido. Finalmente, lo que va a hacer Patroclo es salir y enfrentar a los troyanos que incluso ya atacaban los barcos que incluso eran también de Aquiles, ¿no? O sea, iban a chocar con él también. Pero en ese momento Patroclo sale a contrarrestar el ataque de los troyanos y finalmente logra empujarlos hasta bien lejos de la playa, ¿no? De donde era el campamento de los griegos. Ahí es donde lamentablemente el destino, ¿no? Hablamos del destino, ¿no? El destino le va a jugar mala suerte pues a Patroclo, ya que se va a enfrentar cara a cara con el mejor hombre que tienen los troyanos, que es precisamente Héctor. Y en ese duelo, en ese enfrentamiento, lo que va a terminar ocurriendo es precisamente la muerte de Patroclo, ¿no? Héctor se va a hacer precisamente de las armas de Patroclo, que eran de propiedad de Aquiles, y finalmente las va a tomar como trofeo de guerra. Finalmente lo que va a pasar es que el cuerpo de Patroclo va a terminar regresando, bueno, los combatientes de los mirmidones van a terminar llevando, devolviendo el cadáver al campamento de Aquiles, y Aquiles, al enterarse de la muerte de su amigo Patroclo, va a jurar venganza, ¿no? Y aquí es donde precisamente se va a dar la segunda cólera de Aquiles. Y esto es lo que precisamente va a motivar a que finalmente Aquiles regrese, ¿no? Al campo de batalla para poder vengar la muerte de su gran amigo Patroclo, ¿no? Pero no tenía armadura. Entonces lo que va a hacer es pedirle ayuda a su mamá, ¿no? A Tetis, para que finalmente vaya al Olimpo y hable con el dios Hefestos para que puedan hacer una nueva armadura para él, ¿no? Para Aquiles. Y ya con una nueva armadura, Aquiles finalmente va a regresar al campo de batalla. Agamenón, de manera pues muy interesada, va a aprovechar ese momento para poder reconciliarse con Aquiles y finalmente esto va a unificar a todos los ejércitos griegos. Finalmente, en el caso de Héctor, Héctor sabe que Aquiles va a ir a cobrarle venganza por la muerte de Patroclo. Aquí en este caso, Héctor representa un personaje interesante, ¿no? Héctor representa de alguna manera el hombre que defiende a su patria, ¿no? Del invasor extranjero, en este caso son los griegos. Héctor también es un hombre de familia. Héctor es un hombre que tiene esposa, tiene hijos, es muy querido y respetado por todos los troyanos,
Su propia familia, su propio padre, su madre y su esposa le piden que por favor no vaya a combatir. Pero Héctor obviamente tiene un deber que cumplir y va a ir a cumplirlo enfrentándose precisamente contra Aquiles, ¿no? Hay un primer momento en que ambos pactan inclusive, ¿no? Bueno, Héctor buscaba pactar con Aquiles, Aquiles no quiere pactar en nada, la cólera y la furia lo tiene nubilado a Aquiles. Héctor le propone, le dice que el que resulte muerto va a recibir los honores correspondientes a un funeral, pero en el caso de Aquiles rechaza cualquier tipo de arreglo, cualquier tipo de convenio y le dice a Héctor que de una vez combatan, que peleen. Hay un primer momento en que la pelea se torna bastante pareja, ¿no? Pero, bueno, están enfrentándose dos hombres en donde uno es un semidios, el otro es un mortal, el otro tiene una armadura hecha por los dioses, ¿no? Aquiles, por otro lado, también está con toda la cólera y la ira encendida. Entonces, lamentablemente, si bien es cierto, Héctor va a pelear con mucho valor, pero lamentablemente el destino ya estaba fijado para que Héctor muriera. Y lamentablemente, Héctor va a morir en ese duelo, en ese enfrentamiento que va a tener contra Aquiles. Aquiles muy enfurecido va a amarrar su carro, el cadáver de Héctor a su carro tirado por caballos y finalmente va a terminar arrastrándolo y dando vueltas alrededor de la ciudad de Troya para que todos los familiares, todos los amigos de Héctor, toda su gente, vea cómo su campeón ha sido derrotado precisamente, ¿no? Luego de unos días, lo que va a ocurrir precisamente es que el padre de Héctor, el rey Príamo, va a pedir precisamente que Aquiles le devuelva el cadáver, incluso el mismo rey Príamo va a conversar con Aquiles. Aquiles en un primer momento se niega, no quiere devolverle el cadáver, pero Príamo utilizando palabras sabias, ¿no? Siendo bastante persuasivo, ¿no? No hablándole como un enemigo, ¿no? Sino utilizando palabras de padre, ¿no? Lo va a conmover, ¿no? Incluso Aquiles también va a recordar en la figura de Príamo a su papá también, ¿no? A Peleo. Y eso va a hacer que un poco el corazón de Aquiles se ablande. Y finalmente va a acceder precisamente a que termine por entregar, devolver el cadáver de Héctor. La Ilíada, ¿cómo concluye, profe? La Ilíada concluye precisamente con los funerales del príncipe Héctor en este caso, ¿sí? Y eso es lo que podemos señalar en torno a la Ilíada, ¿sí? La otra obra que vemos por acá, muchachos, es la Odisea. La Odisea también es una epopeya heroica, el carácter es oral, el verso hexámetro que se emplea, el narrador, acá sí vemos una diferencia en cuanto al estilo, ¿ya? Porque en la Ilíada el narrador solamente es omnisciente. En cambio, en la Odisea el narrador es omnisciente, pero también narrador personaje. ¿Cuándo el narrador se torna personaje? Cuando Ulises empieza a contarle al rey Alcino, ¿no? Todas sus aventuras que ha tenido, ¿no? Entonces ahí aparece un narrador en primera persona, ¿no? Que es el propio Ulises. El uso de epítetos también, por ejemplo, a Ulises lo conocen con diversos epítetos, lo conocen como el astuto, ¿no? También lo llaman el experto en ardides, ¿no? O sea, experto en hacer trampas, Ulises. Y vamos a ver también que en esta obra se describe las costumbres de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, la hospitalidad. Por ejemplo, cuando Ulises llega al reino de los feacios, es bien recibido, ¿no? Por el rey. Incluso lo trata como un anfitrión, ¿no? Le ofrece un banquete, ¿no? Lo trata con bastante cuidado. Incluso Ulises tiene la oportunidad, ¿no? De poder participar en algunas competencias deportivas también,
¿no? Cuando llega a la isla de los feacios. La participación de los dioses también encontramos acá. En el caso de Ulises hay una diosa, perdón, que es la que lo protege, que lo acompaña, que lo ayuda, que es la diosa de la inteligencia, que es la diosa Atenea, pero también hay un dios que es adverso, ¿no? Y que le tiene mucha cólera a Ulises, que es precisamente el dios Poseidón, ¿ya? Y en el caso del tema de la Odisea, el tema gira en torno al retorno de Ulises, el amor a la familia y a la patria, que es en este caso Ítaca. ¿Ya? Más o menos, profe, ¿cómo comienza la Odisea? Bueno, la Odisea comienza con un concilio, una reunión de dioses, ¿ya? Los dioses están de acuerdo en que ya la guerra de Troya terminó, los griegos han salido triunfadores, Troya ha sido destruida y todos los demás griegos han regresado. Profe, ¿quiere decir que lograron recuperar a Helena? Sí, Menelao, el esposo, logra recuperar a Helena, ¿no? Y la lleva de vuelta a Esparta, ¿ya? Entonces todos los demás griegos ya han vuelto a sus reinos. El único que hasta ahorita no ha vuelto ha sido Ulises, ¿no? Entonces la diosa Atenea aboga por él en la reunión de dioses, ¿no? Y Zeus está de acuerdo. Zeus dice que sí, es necesario que también Ulises pueda volver a su patria, a Ítaca. Pero ¿en dónde se encuentra Ulises, profe? Bueno, él se encuentra en ese momento de la historia retenido en una isla, la isla de Ogygia, ¿ya? Ahí en esa isla habita una ninfa marina llamada, la diosa Calipso, ¿no? O la ninfa Calipso. Es una diosa que lo ha retenido por 7 años, ¿ya? ¿Y por qué lo tiene retenido, profe? Bueno, es que se ha enamorado de él, ¿ya? Entonces, le ha prometido que si se queda con él, le va a dar todo lo que Ulises quiera, incluso hasta la inmortalidad le va a dar. Pero Ulises solamente piensa en volver a su casa, piensa volver con su familia. Ulises tiene a su esposa Penélope, tiene a su hijo Telémaco. Entonces, él lo que quiere es volver a Ítaca precisamente, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que él ha estado retenido por 7 años en esta isla, ¿no? Hasta que finalmente viaja el mensajero de Zeus, ¿no? Viaja Hermes, le habla a Calipso, le dice que por orden de Zeus tiene que hacer que este hombre vuelva, que regrese a su casa, además le dice que lo ayude, y en un primer momento la ninfa Calipso se niega, no quiere hacer. Hermes le advierte que si ella se niega, va a despertar la furia de Zeus. Entonces que mejor obedezca. Y finalmente no le queda más remedio, pues, a la ninfa Calipso que obedecer. Va a ayudarlo precisamente a Ulises a que él finalmente pueda volver a su patria, precisamente a Ítaca. Y construyen una balsita, ¿no? Muy rústica para que pueda salir de esa isla, ¿no? Y cuando él está ya en el mar, un olón inmenso, mandado por Poseidón, hace que la barquita prácticamente esté destruida y él a duras penas pueda llegar a la isla de los Feacios, ¿no? En ese momento, cuando llega a la isla de los Feacios, es donde él empieza a contar todas sus aventuras precisamente que ha tenido. Pero vamos a dejarlo ahí un ratito, ahí Ulises, llegando ante el rey Alcino precisamente. Mientras tanto, en Ítaca, ¿qué está pasando, profe? En Ítaca lo que está ocurriendo es que todo es un caos, una anarquía. Hay un grupo de hombres llamados los pretendientes que se quieren hacer del poder de Ítaca y no solamente quieren hacerse del poder, sino también quieren hacerse de la reina Penélope, ¿no? Penélope, para mantener a raya a estos pretendientes, ha usado un estratagema, ¿no? Ha tratado de ganar un poco de tiempo diciendo que ella está terminando de hacer un telar, un manto,
y cuando termine ese telar, ese manto, ahí va a poder escoger entre los pretendientes a un nuevo esposo. Y a Penélope siempre la vemos muy afanosa en el día trabajando, pidiendo tijeras, hilos, telas, ¿no? Y en la noche descose todo lo que ha trabajado en el día, para que al día siguiente vuelva a empezar, ¿no? Entonces, esa es una forma para poder ganar tiempo hasta que espera la vuelta de Ulises precisamente, ¿no? Hasta que lamentablemente, bueno, se llegan a enterar los pretendientes de esa trampa que está haciendo Penélope y la descubren. Y la obligan a que elija de una vez un esposo entre ellos. Entonces ahí aparece el hijo joven que tiene Ulises, muchacho de unos 20 años, ¿no? Que es Telémaco, le dice que a los pretendientes que él va a escoger o le va a decir a su mamá que escoja entre ellos a uno de los pretendientes en el caso de que él averigüe precisamente, ¿no? Si es que su padre ha fallecido, ¿no? O sea, lo que va a hacer Telémaco es buscar noticias precisamente de su padre, ¿no? Entonces, los pretendientes obviamente no quieren que esto ocurra, es más, planean hasta matarlo a Telémaco, estos pretendientes bien malosos. Pero como Telémaco va a tener el apoyo, la asistencia de la diosa Atenea, pues va a poder escapar de las trampas, ¿no? De asesinato que querían pues estos pretendientes provocar en Telémaco, ¿no? Telémaco finalmente viaja a algunos lugares, ¿no? Para poder saber noticias, viaja a Pilos a entrevistarse con el rey Néstor, que es griego, ¿no? Viaja también donde el rey Menelao, o el rey de Esparta, y Menelao le informa efectivamente que sí hay noticias de su padre, que hace algunos días estuvo en el reino de los Feacios y que seguramente ya está de vuelta en Ítaca. Es más, si ahorita Telémaco se va, probablemente se encuentren ahí en el camino, ahí en Ítaca precisamente. Y eso obviamente llena de alegría, llena de esperanza precisamente a Telémaco de que va a encontrar a su padre vivo, ¿no? Su padre está vivo precisamente, no ha muerto, ¿no? Mientras tanto, en el reino de los Feacios, Ulises había contado sus aventuras, ¿no? Dice que le contó al rey de los Feacios lo siguiente, ¿no? Dice que cuando salieron de Troya, pasaron un sinfín de aventuras, ¿no? Pasaron por el país de los Lestrigones, luego pasaron por la isla de los Lotófagos, había una planta que si tú la comías, esta planta te provocaba amnesia, te olvidabas de quién eras, ¿no? Algunos hombres de Ulises se quedan comiendo esta planta y ya no piensan en volver a Ítaca. Luego también llegan hasta el país de los cíclopes que eran criaturas de gran tamaño y se caracterizaban por tener un solo ojito. Ahí Ulises, haciendo gala de su astucia y de su maña, logra herir al cíclope, dejándolo ciego del único ojito que tenía acá el cíclope. El detalle es que este cíclope era hijo de el dios Poseidón, y precisamente Poseidón, por este insulto que le han hecho a su hijo Polifemo, ¿no? El cíclope Polifemo, es que siempre va a querer cobrar venganza y acabar con la vida de Ulises, ¿no? Luego llegan a una isla, la isla de Eea, donde son convertidos los hombres de Ulises en animales, en cerdos. A Ulises no lo convierte en cerdo porque esta bruja llamada Circe, quería tener intimidad precisamente con Ulises, ¿no? Ulises tiene que complacerla a esta maga para que la convierta en su aliada y finalmente esta bruja, esta maga, finalmente lo termina ayudando a Ulises para poder encontrar el camino de regreso, porque hasta ese momento los hombres de Ulises y Ulises estaban totalmente perdidos, ¿no? Pero el camino que le señala es un camino bastante peligroso. Primero lo que le recomienda a Circe es que vaya a los infiernos y ahí se entreviste con el adivino Tiresias, ¿no? Y Tiresias, previo sacrificio de una ovejita, ¿no? Le va a revelar el camino de regreso
a Ítaca, ¿no? Que es un camino, como te he mencionado, muy peligroso, plagado de criaturas mitológicas terribles, las sirenas, el monstruo Escila, el monstruo Caribdis, ¿no? Y en ese recorrido, muchos de los hombres de Ulises van a terminar muriendo, ¿no? Hasta que los pocos sobrevivientes que llegan, que quedan, llegan finalmente hasta la isla de las vacas sagradas del dios Sol. ¿Qué hacían estos hombres de Ulises? Tenían una mala costumbre, llegaban, comían ahí sin preguntar lo que había, y matan a una de las vacas de este dios Sol, el dios Sol se queja ante Zeus, Zeus manda una tormenta, una tempestad, y prácticamente mueren casi todos o todos los hombres que acompañaban a Ulises. El único sobreviviente, Ulises, nada más, ¿no? Y estas aventuras que te digo duran más o menos unos 3 años. Finalmente, Ulises solito llega hasta la isla de Calipso, ¿no? A la isla Ogygia, y ahí es retenido por 7 años. O sea, en total, todas las aventuras de Ulises suman un total de 10 años. Profe, pero ¿y la guerra de Troya, profe? La guerra de Troya duró 10 años. Y 10 años demoró en Ulises en volver. O sea, Ulises estuvo fuera de su patria 20 años, jóvenes. Imagínate. Bueno. Entonces, finalmente, cuando termina de contar sus aventuras, el rey Alcino se compromete a ayudar. Promete hacer un gran banquete, un gran sacrificio para Poseidón, para que el viaje de Ulises a Ítaca sea tranquilo. Finalmente Ulises llega a Ítaca y la diosa Atenea, para que Ulises pase desapercibido, lo maquilla con su magia, ¿no? Como si fuera un anciano mendigo, y para que Ulises también quiera saber quiénes han sido fieles a él y quiénes no, quiénes lo han traicionado, ¿no? Entonces acá encuentra algunos criados que sí le han sido fieles, como el señor que le cuidaba a sus chanchitos, ¿no? También había una nana que también esperaba el regreso de Ulises, ¿no? Hasta Ulises tenía su perro también, ¿no? Su perro Argos, que hay un momento en que llega su perro y era un perrito hermoso cuando lo dejó Ulises, pero ya pasados 20 años, el perrito todo maltrecho, todo sin dientes, ya sin cola tenía el perro, lo logra reconocer a Ulises y le mueve la colita, lo reconoce. Y en ese momento también el perro, de la emoción, se muere el perrito, se muere el perro Argos que tenía Ulises. Finalmente logra encontrarse también con Telémaco. Telémaco no lo reconoce a su papá y finalmente él tiene que decirle pues que él es Ulises, ¿no? Su padre. Y Ulises, Telémaco le cuenta a Ulises precisamente lo que ha sido todo este tiempo su ausencia y sobre todo de los pretendientes precisamente, ¿no? Entonces organizan un plan para que él pueda pasar desapercibido, ¿no? Este plan no llega a conocerlo del todo la esposa, Penélope, ¿no? Cuando Telémaco llega con su mamá, le dice precisamente que va a tener que escoger un esposo, porque su padre está muerto, pero le miente precisamente, ¿no? Entonces a Penélope lo que se le ocurre es lo siguiente, le dice que aquel hombre que sea capaz de armar el arco de su difunto esposo, este arco que está por acá precisamente, ahí está, y arrojar una flecha por 12 anillos dispuestos en línea recta, con ese hombre precisamente, ¿no? Podrá elegir esposo. Penélope de alguna manera sabía que ningún hombre de esos pretendientes iba a ser capaz de poder armar el arco de su esposo. El único que era capaz de hacerlo era Ulises, ¿no? Entonces también estaba buscando tratar de ganar algo de tiempo Penélope. Entonces todos se reúnen en un salón grande, todos los pretendientes, ahí también asiste Ulises, obviamente personificado en un anciano mendigo, y ninguno puede armar el arco. Entonces, el único que se anima en ese momento a pedir su oportunidad también es el propio Ulises, recibiendo la burla de todos los demás hombres que estaban ahí, ¿no? Entonces, finalmente le dan la chance
Ulises obviamente conocía su arco, logra armarlo sin ningún tipo de dificultad. Todos los demás pretendientes se encuentran pues sorprendidos, toma la flecha y precisamente apuntando hacia los anillos de 12 hachas, ¿no? Así es, dispuestas en línea recta, así es, Penélope la más fiel, ¿no? Así es. Logra arrojar la flecha por estos 12 anillos de estas 12 hachas dispuestas en línea recta y finalmente da con el blanco. Todos los demás pretendientes están asombrados con esta situación. ¿Quién será este individuo? No puede ser otro más que, y en ese momento se personifica otra vez Ulises como su forma normal y obviamente les echa en cara a estos pretendientes que en su ausencia insultaban a su hijo, lo golpeaban, ¿no? Acosaban a su mujer y sobre todo estaban que consumían todas las riquezas de Ítaca. Y manda a Telémaco que cierre todas las puertas, todas las ventanas de esa habitación y ya dispuestas ahí con varias armas, ¿no? Lanzas, espadas, ¿no? Flechas. Empieza a matar a cada uno de los pretendientes, ¿no? Una vez hecho esto, lo que hace Ulises es ir a buscar a su señora, a su habitación. Y en un primer momento, Penélope no quiere hacer caso a Ulises, ¿no? Toca la puerta, no le abre la puerta, dice, abre, soy yo, tu esposo. No, mi esposo está muerto, está muerto. ¿Cómo va a estar muerto? Estoy hablando, le dice, soy yo, tu esposo. No, mi esposo está muerto, está muerto. Entonces Ulises dice, ¿y ahora cómo hago para convencer acá a mi señora de que yo soy su esposo? Entonces lo único que se le ocurre a Ulises es lo siguiente. Empieza a describirle la cama donde ellos dormían, ¿no? Que tenía ciertos detalles, que tenía ciertas particularidades. Que esa cama, por ejemplo, se había hecho a partir de un tronco inmenso que había. Un tronco, una rama que esa cama no se podía mover. Además, también otros detalles que habían ahí también en esa cama. Entonces, esa información, la única persona que lo sabía era precisamente Ulises. Y obviamente Penélope dice, es verdad, ¿no? Si yo nunca he dejado entrar a otro hombre acá a mi cuarto, el único que sabe esa información es Ulises. Ahora sí se anima a abrir la puerta a la habitación y lo recibe a su esposo, ¿no? Y lloran, se abrazan, muy conmovidos. Son 20 años, pues no joven, es bastante tiempo, ¿no? Y por supuesto que Ulises le llega a contar todas las aventuras que ha tenido, pues, en esos años, ¿no? Profe, le contó también lo de Circe, profe, lo de Calipso, también. Profe, y Penélope no se molestó. No se molestó, más bien fue bastante comprensiva, porque ella sabía que su esposo había hecho todo lo que había tenido que hacer para poder volver con ella, precisamente. Así que fue bastante comprensiva. Así es. Muy bien. Y finalmente, ya hacia la parte final ya de la historia, los parientes de los pretendientes querían cobrar venganza por la muerte de sus parientes. Entonces querían matarlo a Ulises. Entonces como que se iba a hablar un conflicto ahí entre los propios habitantes de Ítaca, ¿no? Entre los itacenses, ¿no? Entonces baja finalmente la diosa Atenea y termina por reconciliar a ambos bandos, ¿no? Y finalmente se firma la paz en Ítaca. Y así concluye la otra obra que les acabo de hacer referencia, jóvenes, en este caso, la Odisea. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces vamos ahora a ver la parte de las preguntas. A ver, vamos por las preguntas. A ver, un segundito.
Muy bien, revisamos entonces las preguntas, chicos. A ver, primera pregunta, dice lo siguiente. A ver, en una exposición sobre los orígenes de la literatura occidental, se abordó cómo los antiguos griegos categorizaron las formas literarias según sus funciones. En ese contexto, completa el siguiente enunciado. A ver, ¿qué dice por acá? En la literatura clásica griega, el género dramático se distingue por, bueno, si nos hablan del género dramático, nos están preguntando por el teatro. ¿Y el teatro por qué se caracteriza? Por el uso de el diálogo, ¿no? Y acá, como bien mencionan ahí en el chat, claro, la clave estaría en la alternativa E de elefante, ¿no? La narración, perdón, la acción dialogada basada en conflictos entre personajes, ¿no? Ahí está. Vamos ahora con la pregunta número 2. ¿Qué nos dice la 2, profe? Dice lo siguiente. Lea el siguiente fragmento de la Ilíada y responda. A ver, dice, hizo lo primero de todo un escudo grande y fuerte, de variada labor, con triple cenefa brillante y reluciente, provisto de una abrazadera de plata. 5 capas tenía el escudo y en la superior grabó el dios muchas artísticas figuras con sabia inteligencia. Allí puso la tierra, el cielo, el mar, el sol infatigable y la luna llena. Allí las estrellas que el cielo coronan, las Pléyades, las Híades, el robusto Orión y la Osa, llamada por sobrenombre el carro, la cual gira siempre en el mismo sitio, mira a Orión y es la única que deja de bañarse en el océano. ¿Cuál de las siguientes opciones señala correctamente una característica formal en este fragmento? Bueno, lo que nos están haciendo es una descripción del escudo, ¿no? Es una descripción del escudo. Aparentemente, si mal no recuerdo, cuando le traen el escudo, claro, con las nuevas armas a Aquiles, ¿no? Le traen las nuevas armas, su madre, Tetis, ¿no? Entonces, esas características tenía este escudo, ¿no? Entonces se recurre a una descripción, pero obviamente no es una descripción así cualquiera, ¿no? Una descripción poética, ¿no? Con una riqueza visual, ¿no? Incluso nos dicen que en el escudo había las estrellas, dice, ¿no? Una constelación ahí de estrellas, ¿no? Claro. Entonces ahí la clave en la número 2, dedo. 2 dedo. 3. Para los griegos o para los héroes griegos, el honor es un valor supremo. Por ello, Héctor prefiere luchar y morir antes que huir deshonrado. Claro, ¿no? Ahí, por ejemplo, Héctor, ¿no? Héctor sabe que se va a enfrentar a un rival que es mucho más fuerte que él, ¿ya? Que le va a ganar, que lo va a matar, ¿no? Un cobarde que hubiera hecho, no, mejor no peleo, ¿no? Claro, pero obviamente si Héctor hacía eso, iba a ser deshonrado. ¿Ya? Entonces ahí la clave en la número 3, la B de barco. 3, barco. 4. Los héroes aqueos y troyanos se enfrentan en duelos y combates colectivos, mostrando su destreza y coraje ante la mirada de los dioses y sus compañeros. Las acciones de Aquiles, Héctor y otros guerreros están marcadas por la búsqueda de gloria y el deseo de proteger a su pueblo. ¿Qué elemento temático predomina en estos enfrentamientos descritos en la Ilíada? Claro, sería ahí, si se habla de combates, se está hablando ahí de el valor en batalla, ¿no? Claro, y si se habla de proteger a su pueblo, ¿no? Se está hablando del amor a la patria, ¿no? Por ejemplo, Héctor, ¿no? Héctor tiene que defender a Troya del invasor, ¿no? Claro.
Entonces, ahí la clave en la 4, avión. 4, avión. 5. A partir del fragmento de la Ilíada, analice los siguientes enunciados sobre los funerales de Héctor y su significado en la obra. Así habló, derramando lágrimas, y excitó en todos vehemente llanto. Y Helena fue la tercera en dar principio al funeral lamento. Héctor, el cuñado más querido de mi corazón. Mi marido, el deiforme París, me trajo a Troya. Ojalá me hubiera muerto antes. Y en los 20 años que van transcurridos desde que vine y abandoné la patria, jamás he oído de tu boca una palabra ofensiva o grosera. Y si en el palacio me increpaba alguno de los cuñados, de las cuñadas o de las esposas de aquellos o la suegra, pues el suegro siempre fue cariñoso como un padre, contenía su enojo aquietándolos con tu afabilidad y tus suaves palabras. Con el corazón afligido, lloro a la vez por ti y por mí, desgraciada, que ya no habrá en la vasta Troya quien me sea benévolo, mi amigo, pues todos me detestan, ¿no? Bueno, la que ha hablado acá ha sido Helena, ¿no? La que ha hablado acá ha sido Helena. El dolor expuesto por Helena refleja la importancia de los vínculos familiares y el respeto por los muertos en la cultura griega antigua. Bueno, obviamente ya se sabe acá la muerte de Héctor, ¿no? O sea, lo que está diciendo Helena es recordando cómo Héctor la defendía, ¿no? Acuérdate que ella era extranjera, ella ha sido la causante de la guerra, ¿no? Entonces, entre la familia de París, entre la familia de Héctor, pues comentaban, ¿no? No la veían con buenos ojos, ¿no? A excepción del suegro, dice que el suegro sí la trataba bien, y Héctor también, ¿no? Claro. La primera es verdadera. La segunda, la presencia de Helena en el lamento colectivo es una señal de deshonra, pues es la legítima esposa de Menelao. A ver, interesante esa afirmación. Acá la están dando como falsa, ¿no? La presencia de Helena en el lamento colectivo es una señal de deshonra, pues es la legítima esposa de Menelao. Bueno, al menos en el fragmento en sí no se está aludiendo a esto de su matrimonio con Menelao. Ahora, de alguna manera, ella ya es parte de esa familia en Troya, ¿no? Con París, ¿no? Que es su pareja, ¿no? Eh, Habría que en todo caso ahí ser bastante cuidadoso con esta afirmación, ¿no? Claro, nosotros sabemos que obviamente ella seguía siendo esposa de Menelao, pero en relación a ese fragmento en sí no se está aludiendo, ¿no? Al tema del matrimonio que ella tiene con Menelao. Así que esa afirmación, al menos tomando en cuenta el contexto del fragmento, sí sería falso, ¿no? Al menos en ese contexto del fragmento. Y la última dice, el rito funerario de Héctor simboliza la restauración del orden y de la dignidad en la ciudad de Troya a pesar de la derrota inminente. Bueno, sí, luego de la muerte de Héctor, ¿no? Y el papá de Héctor, el rey Príamo, va a buscar el cadáver de su hijo, se pacta una tregua, ¿no? De unos 15 días para que no haya más enfrentamientos y así se dé el funeral de Héctor, ¿no? Entonces, sí, digamos que podemos hacer referencia a el tema de el rito funerario que simboliza una restauración del orden y la dignidad en la ciudad de Troya a pesar de la derrota inminente, ¿no? Bueno, la figura de Héctor, ¿qué representa, no? Representa honor, ¿no? Representa también dignidad, ¿no? Para los troyanos, ¿no? Ha muerto heroicamente Héctor, ¿no?
Entonces, acá la clave que están dando como respuesta para la pregunta 5 sería la alternativa A, en este caso. ¿Ya? 6. En la Ilíada de Homero, el argumento gira en torno a la cólera de Aquiles y sus consecuencias en el desarrollo de la guerra de Troya. A partir de ello, se puede analizar diversos aspectos vinculados con la estructura, el destino y los valores heroicos. Marque la alternativa que presente las afirmaciones verdaderas en relación con el argumento y el análisis de la obra. A ver, en la primera dice, París en el enfrentamiento contra Menelao es salvado por la diosa Afrodita. Sí, bueno, lo habíamos mencionado acá cuando estábamos haciendo referencia al argumento de la historia, ¿no? La primera es verdadera. 2. ¿La obra termina con la reconciliación entre griegos y troyanos? No. ¿Ya? Termina con los funerales de Héctor. ¿Ya? Así que la 1 la podemos considerar, más no la 2. Entonces creo que nos quedan dos claves posibles en la 6, ¿no? Que podría ser avión o podría ser dado. ¿Cuál marcarían ahí, chicos? Correcto. Ahí la clave que están dándose en la pregunta 6 sería avión. En la pregunta 7 dice, en la Ilíada de Homero los juramentos solemnes y los pactos desempeñan un papel importante como reflejo del pensamiento religioso y de justicia entre griegos y troyanos. Tomando en consideración el siguiente fragmento, marque la alternativa correcta. Y colocándose el Átrida en medio de todos, oró en alta voz con las manos levantadas. El Átrida, ¿quién es, profe? El Átrida es Agamenón, ¿ya? Padre Zeus, que reinas desde el Ida, gloriosísimo, máximo, sol, que todo lo ves y todo lo oyes, ríos, tierra, y ustedes que en lo profundo castigáis a los muertos que fueron perjuros. Un perjuro es aquella persona que jure en falso. O sea, jura que va a hacer algo, pero al final no lo hace, ¿no? Ser todos testigos y guardar los fieles juramentos. Si Alejandro mata a Menelao, sea suya Helena con todas las riquezas y nosotros volvámonos en las naves, surcadoras del Ponto. Pero si el rubio Menelao mata a Alejandro, devuélvanos los troyanos a Helena y las riquezas todas, y paguen a los argivos la indemnización que sea justa para que llegue a conocimiento de los hombres venideros. Y si vencido Alejandro, Príamo y sus hijos se negaran a pagar la indemnización, me quedaré a combatir por ella hasta que termine la guerra. Bueno, ahí, por ejemplo, Agamenón está tratando de llegar a un pacto, ¿no? A un acuerdo, ¿no? Sobre la base de un duelo, un desafío, ¿no? Entre Menelao y París, ¿no? Entonces, acá, el Átrida solicita los castigos, solicita a los dioses un castigo divino inmediato. Bueno, lo que está solicitando en realidad Agamenón es llegar a un acuerdo, primero, ¿correcto? Está pidiendo un acuerdo, pero no está pidiendo un castigo. Así que la 1 no puede ser, ¿ya? 2, el juramento busca asegurar justicia y un pacto respetado por todos. Bueno, eso sí, ¿no? Busca llegar a un acuerdo, a un pacto, ¿no? Entonces la 2 tiene que estar. Si la 2 tiene que estar y la 1 no va, creo que nos quedan dos posibles claves. O que sea casa o que sea dado. Casa o dado. ¿Ahí cuál marcarían? Correcto. Ahí la clave para la pregunta número 7, casa, ¿no? Casa. Pregunta 8. Considerando el fragmento perteneciente a la Ilíada de Homero, señale a qué parte del argumento corresponde lo narrado. A ver. Héctor, jáctate ahora con altaneras palabras, ya que te han dado la victoria Zeus, Crónida y Apolo, los cuales me vencieron fácilmente,
quitándome la armadura de los hombros. Si 20 guerreros como tú me hubiesen hecho frente, todos habrían muerto vencidos por mi lanza. Otra cosa voy a decirte, que fijarás en la memoria. Tampoco tú has de vivir largo tiempo, pues la muerte y la parca cruel se te acercan y sucumbirás a manos del eximio Aquiles. Apenas acabó de hablar, la muerte le cubrió con su manto, el alma voló de los miembros y descendió al Hades. A ver, ese fragmento, ¿a dónde pertenece? El esfuerzo de Patroclo para vengar la deshonra contra Aquiles. Bueno, es cierto que Patroclo es el que está hablando, ¿no? Sí, pero se está enfrentando ahí a Héctor, ¿no? Patroclo. Claro, ahí podría ser o bien barco o bien casa. Pero nos hablan también de que el personaje que ha matado a Héctor, su alma ha descendido al Hades, o sea, ha muerto, ¿no? Entonces, ahí la clave estaría en la letra B, ¿no? El deceso del héroe Patroclo, quien sucumbe a manos de Héctor, ¿no? Beso ahí sería, ¿no? Así es. Beso sería ahí en la pregunta 8, ¿no? Ahí está. Claro. Claro, algún joven dirá, profe, pero ¿cómo sabe que es Patroclo? Al inicio de la pregunta lo menciona, ¿no? Dice, con lánguida voz le respondiste, caballero Patroclo. O sea, el narrador cuenta que Patroclo dijo eso. El Patroclo es el que está hablando. ¿Ya? 8 barco. Pasamos ahora a la número 9. La 9, ¿qué dice, profe? A ver, la Odisea de Homero presenta rasgos formales propios del poema épico. Uno de estos rasgos es el uso de estructuras repetitivas que ayudan a conservar la musicalidad del relato. Además, destaca el uso constante para identificar a los personajes, así como la presencia de un narrador que narra los hechos que superan la experiencia individual. Bueno, si supera la experiencia individual, el narrador es omnisciente, ¿no? Y claro, ahí el uso de epítetos, ¿no? El uso de epítetos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ulises, el astuto, ¿no? ¿No? El experto en ardides también, ¿no? Entonces ahí en la pregunta 9, la clave sería avión. 10. A partir de los siguientes fragmentos de la obra Odisea, marque la alternativa que presente una característica formal. A ver, dice, así holgaban en celebrar el festín dentro del gran palacio de elevada techumbre los vecinos y amigos del glorioso Menelao. Un divinal aedo estábales cantando al son de la cítara y tan pronto como tocaba el preludio, dos saltadores hacían cabriolas en medio de la muchedumbre. Por la tarde vi retornar al cíclope con el rebaño de hermoso vellón que venía de pacer, e hizo entrar en la espaciosa gruta a todas las pingües reses, sin dejar a ninguna dentro del recinto, ya que porque sospechase algo o ya porque algún dios se lo ordenara. Bueno, hemos mencionado que en el caso de la Odisea, a diferencia de la Ilíada, en la Odisea encontramos hasta dos narradores, ¿no? Por ejemplo, en el caso del primer fragmento sería un narrador omnisciente y el segundo fragmento sería un narrador personaje, ¿no? Entonces ahí en la pregunta 10 sería avión en este caso, ¿no? Avión. La pregunta 10, avión. Pregunta 11, tenemos por acá, dice, seleccione la alternativa que representa de mejor manera el tema del destino en la obra Odisea de Homero. Creo que lo habíamos mencionado cuando explicamos acá la característica de la predestinación, ¿no? En cuanto a que el destino de Ulises u Odiseo era que él iba a volver a su casa, ¿no? Entonces aquí Odiseo cumple su regreso porque así ya estuvo
establecido. Tan establecido estaba que incluso hasta hubo reunión de los dioses, ¿no? Los dioses ya habían definido que Ulises de todas maneras iba a volver a su casa, con su familia, ¿ya? Así que ahí en la pregunta 11, la clave estaría en la letra D de dad, ¿ya? Bien, vamos con las otras preguntitas por acá. A ver, tenemos ahí la número 12. Dice, en la Odisea de Homero, el tema del regreso articula el viaje del héroe como una travesía física y simbólica hacia la restauración de su identidad, su hogar y su posición como rey. Identifique cuáles de las siguientes afirmaciones están relacionadas correctamente con el tema del regreso de Odiseo. 1. Odiseo resiste a las tentaciones de Calipso para continuar su camino. Bueno, Calipso le había ofrecido cosas, ¿no? Le había ofrecido, por ejemplo, la inmortalidad, ¿no? Claro. Así que la primera afirmación es correcta. 2. ¿Se deja atar al mástil para soportar el canto de las sirenas? Sí, eso le habían aconsejado a Ulises cuando estaba en el infierno. Le habían dicho precisamente que él y sus hombres se ataran con sogas para que no escucharan el canto de las sirenas, incluso se habían puesto ahí cera y no se aventaran al mar y sean devorados por las sirenas, ¿no? Así que la 2 es correcta, ¿ya? Entonces, si la 1 es correcta y la 2 también es correcta, hay dos posibles claves, que sea avión o que sea dedo en la 12. Y creo que por acá ya me mencionan ahí la posible clave. Sí, ahí la clave para la número 12 sería avión. ¿Ya? 12, avión. 13. A partir del siguiente fragmento de la Odisea de Homero, identifique qué tema se aborda principalmente. A ver, acá dice, el poderoso Poseidón, que sacude la tierra, regresaba entonces del país de los etíopes y vio a Odiseo de lejos, desde los montes Solimos, pues se le apareció navegando por el Ponto. Encendióse en ira la deidad y sacudiendo la cabeza habló entre sí de semejante modo. Oh dioses, sin duda cambiaron las deidades sus propósitos en orden a Odiseo. Mientras yo me hallaba entre los etíopes, ya está junto a la tierra de los feacios, donde es fatal que se libre del cúmulo de desgracias que le han alcanzado. Creo, no obstante, que aún habrán de cargar sobre él no pocos males, ¿no? Entonces acá, obviamente, el Dios está señalando que para Ulises se vienen más problemas, ¿no? Eh, Ahí la clave estaría en la alternativa A, ¿no? El conflicto entre la voluntad divina y el destino de el héroe, ¿no? Claro, Ulises su destino es que va a volver. El detalle es que va a pasar algunas dificultades, va a tener algunas penurias que todavía pasar, ¿no? Algunos trabajos, ¿no? Entonces, ahí en la pregunta 13, la clave estaría en la alternativa A, en este caso, ¿ya? Tenemos acá la pregunta 14. ¿Qué nos dice la 14? Dice, Odiseo es uno de los héroes más complejos de la épica homérica. A lo largo de la Odisea, sus características quedan reveladas en cada decisión que toma, demostrando su anhelo por regresar a Ítaca. Seleccione la alternativa que presenta una información incorrecta sobre las características de Odiseo. Bueno, acá nos piden una información incorrecta, dice, ¿no? A ver, ¿qué marcarían ahí? Dedo, me dicen acá en el chat. Dice, Odiseo se niega a recibir ayuda de los dioses olímpicos. Bueno, si se hubiera negado, por ejemplo, cuando Atenea lo personifica en anciano, le hubiera dicho, ¿no? Le hubiera dicho que no quería recibir su ayuda, su apoyo, ¿no?
pero acepta, ¿no? Acepta la ayuda de la diosa Atenea, ¿no? Incluso también hay otros casos, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en que Odiseo también recibe ayuda cuando llega a la isla del dios de los vientos, ¿ya? Y en esa isla lo que hace el dios de los vientos es juntar todos los vientos, los pone en una especie de bolsa de cuero y lo tapa. Y Ulises acepta, ¿no? Esa ayuda, ¿no? Claro. Entonces, sí, ahí la clave para la número 14, tal como ustedes lo están mencionando ahí en el chat, ahí sería la alternativa de edad, ¿no? La D de edad. Uh-huh. En el caso de la pregunta 15, nos dicen lo siguiente. La Odisea es una epopeya que se estructura en una secuencia narrativa que combina episodios de acción, relatos enmarcados y momentos de introspección. ¿Cuál de las siguientes escenas representa mejor los hechos finales del argumento principal? Los hechos finales, ¿no? Y ustedes me mencionan acá como hecho final la alternativa E. Odiseo vence a los pretendientes en el salón de Ítaca, ¿no? Luego, obviamente, de la prueba del arco y la flecha, lo que hace Ulises es matarlos, ¿no? Mata a los pretendientes, ¿no? Así es. Entonces, para la pregunta 15, la clave estaría en la alternativa E de elefante. Muy bien. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta, alguna observación con respecto a alguna de las claves? Ahora, me parece que este tema, me parece, digo, que sería clasicismo griego 1, ¿ya? Me parece que quedaría pendiente la parte de la tragedia, ¿no? Que en este caso, ya cuando hablamos de tragedia, hablaríamos, ¿no? De Edipo Rey, ¿no? Edipo Rey, ¿no? Yo me imagino que eso ya va a ser seguramente motivo de clase para la siguiente semana, ¿no? Ya, para la siguiente semana, ¿ya? Bien, chicos, entonces creo que vamos a esperar un ratito acá a la señorita tutora para que por ahí de repente pueda hacer el tema de la encuesta, ¿ya? Ah, de la tragedia. Claro, de repente podemos ir adelantando un poquito de información, ¿no? A manera de preguntas, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso de la tragedia griega, lo ubicamos no en este periodo, no en el siglo IX, sino la tragedia griega ya la ubicamos hacia el siglo V. O sea, estamos hablando más o menos 600, 500 años antes de Cristo. ¿Ya? Acá vemos que ya, por ejemplo, las ciudades griegas tienen un mayor desarrollo comercial. ¿Y eso por qué, profe? Porque tienen el dominio de los mares. Acuérdate que por esos años se habían dado las guerras contra los persas, las llamadas guerras médicas. Entonces, luego de muchos años de guerra, los griegos finalmente resultan triunfadores y se hacen del mar. Entonces, si se hacen del dominio marítimo, hay un desarrollo económico comercial, ¿no? Entonces, eso va a repercutir, ¿no? Favorablemente en el desarrollo de la cultura, en el desarrollo de la literatura, ¿no? Y ahí es donde empiezan ya a desarrollarse las tragedias, ¿no? Entonces la gente como que tiene un poquito más de tiempo, mejor economía, ¿no? Para ir y asistir, pues, a ver una obra de teatro, a ver una tragedia, ¿no? Entonces, ese es un poquito el contexto. Ahora,
Los orígenes. Si a nosotros nos preguntaran cuáles son los orígenes de la tragedia griega, ¿qué responderían ustedes? ¿Cuáles serían los orígenes de la tragedia griega? Correcto. Entonces, estos cantos, estos ditirambos, van a ser los orígenes en la tragedia griega. ¿Cómo más o menos eran estos cantos, profe? Se reunían un grupo de jóvenes, ¿ya? Libaban licor, bebían, danzaban, y esto lo hacían en honor a una deidad, ¿ya? Que era precisamente el dios Dionisio, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Luego este grupo de jóvenes, con el paso del tiempo, ¿ya? Van a constituir lo que nosotros vamos a llamar el coro trágico, ¿ya? Se daba la representación teatral, estaban obviamente los actores, que eran pocos en realidad, eran algo de 2 o 3 a lo mucho, ¿ya? 2 o 3 actores, y por acá estaba el coro. Y el coro interactúa con los personajes. El coro también comenta, reflexiona sobre las acciones de la historia. Es más, el coro también a veces hasta nos cuenta algunas partes que no se representan al espectador. Por ejemplo, profe, por ejemplo, las escenas violentas, las escenas sangrientas, no se representaban ante el espectador. Entonces, ¿cómo nos enteramos de ciertas partes de la historia? Por algún integrante del coro, ¿no? El cual obviamente informaba al público lo que había pasado. ¿Ah? Así es. Muy bien. Entonces ahí tenemos el coro. ¿Ah? El coro es fundamental para lo que es la representación trágica. ¿Ya? Y también otras características que también tiene la tragedia griega, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado de este concepto que trabaja Aristóteles, que consiste en la imitación de la realidad, porque lo que se buscaba en esas representaciones teatrales era imitar la realidad. Eso tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba? Imitación de la realidad. Tenía un nombre técnico, ¿no? ¿Recuerdan? Ojo que no les pregunto sobre el efecto en el espectador. Les pregunto por ese concepto que consistía en la imitación de la realidad. Claro, se lo digo, a ese efecto de imitación de la realidad se le llamaba la mímesis, ¿ya? La mímesis, imitación de la realidad, ¿correcto? Imitación, se buscaba en el escenario imitar la realidad, o sea, una copia fiel de la realidad, ¿ya? Ahora, lo otro que seguramente es un concepto mucho más conocido y que ustedes seguramente manejan, era el efecto que producía la tragedia en el espectador, ¿ya? El efecto de purificación del alma del espectador, a ese efecto se le llamaba la catarsis, ¿ya? La catarsis, la purificación del alma del espectador. ¿Qué pasa? El espectador iba a ver una tragedia, ¿correcto? Entonces, cuando iba a ver una tragedia, ¿qué veía en la tragedia? Una situación funesta, lamentable para el protagonista, ¿no? Al protagonista le pasaban cosas terribles, ¿no? O se enteraba de cosas terribles.
Entonces el espectador decía, oye, qué pena por lo que le está pasando al protagonista de la historia. Qué terrible, me siento mal por él, siento pena por él. Entonces, esa era precisamente la llamada catarsis. ¿Ya? Bien, chicos, entonces por ahí hemos adelantado un poquito de información. Vamos a dar seguramente más detalle ya para la próxima semana. Conmigo sería hasta ahorita y Dios mediante la próxima clase. Cuídense mucho. Nos vemos.